La mayor parte de lo que se sabe sobre los mitos precolombinos proviene de los pocos códices que sobrevivieron hasta el día de hoy, por lo que dichos mitos suelen resultar confusos y muy a menudo se contradicen entre sí, ya que además originalmente se transmitieron de boca en boca, y por si fuera poco los distintos pueblos adoptaron muchos de sus dioses de otros pueblos vecinos. De este modo es habitual que según la tradición a veces es un dios el que hizo algo y otras veces es otro dios distinto el que lo hizo, o a veces lo hace de una manera o por ciertos motivos y otras veces el mismo relato cuenta que ocurrió de forma diferente. Así que es imposible dar con la versión definitiva y canónica de muchos mitos precolombinos, por lo que en esta narración he tratado de dar con el relato más común posible atendiendo a distintas versiones. Sin más, veámoslo. En el principio, de entre el vacío intemporal, surgió autocreándose Ometeotl, el dios de la dualidad, una deidad andrógina que no era ni femenina ni masculina, sino ambas a la vez. Su aspecto masculino se llamaba Ometecutli y el femenino era Omecihualte. Para poner el universo en marcha, Ometeotl creó al dios Tonacatecutli y a la diosa Tonacacihuatl para que poblaran el mundo. Y estos descendieron hasta el lugar que más adelante sería conocido como Teotihuacán y tuvieron 4 hijos: Xipetotec, que nació rojo y sin piel; Tezcatlipoca, que nació negro con garras y colmillos de jaguar; Quetzalcóatl, que nació blanco con cabello rubio y ojos azules; y Huitzilopochtli, que nació azul con la mitad de su cuerpo descarnado. Cada uno de los 4 reinaría sobre uno de los 4 puntos cardinales. En el norte reinaba Tezcatlipoca, el dios de la noche, el engaño, la hechicería y el juicio. En el sur Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En el este Xipetotec, el dios de la riqueza, el cultivo y la primavera. Y en el oeste Quetzalcóatl, el dios de la luz, la misericordia y el viento. Estos 4 dioses fueron los que finalmente crearon a todas las demás deidades, pusieron en orden el mundo y lo poblaron de vida. De este modo trajeron sobre el mundo a la primera especie humana, que era una raza de gigantes. Pero para que todo prosperara, el mundo necesitaba un sol, y solo un dios podía llegar a convertirse en el astro rey. Tezcatlipoca se adelantó a todos, ofreciéndose como aquel que regiría el mundo como sol. Pero al tratarse del dios de la noche y las tinieblas, su brillo era tenue como el de medio sol, y el mundo creció bajo un crepúsculo incesante que duró 676 años. Frente a este fracaso, Quetzalcóatl subió hacia los cielos para derrotar a su hermano y sustituirlo. Tras una dura batalla, Quetzalcóatl obtuvo la victoria, derribando a Tezcatlipoca con un garrote de piedra. Lleno de resentimiento, el dios de las sombras se transformó en un gran jaguar y, acompañado por una interminable jauría de jaguares, devoró a todos los gigantes que poblaban la tierra. Aún así, el nuevo mundo, con Quetzalcóatl haciendo el papel del sol, prosperó rápidamente y los dioses rehicieron a la humanidad, esta vez de estatura normal. No obstante, estos humanos eran pérfidos y rebeldes, y se alejaron cada vez más de las creencias y enseñanzas de los dioses, haciéndose cada vez más corruptos. Tal fue su corrupción que esta raza acabó transformándose en una población de primates, o en otras versiones, fue el dios Tezcatlipoca quien los transformó para castigarles. Pero Quetzalcóatl, por el contrario, que era un dios misericordioso, aún amaba a esta raza por muy imperfecta que fuera, de modo que al verla transfigurada cayó del cielo provocando fuertes huracanes que arrasaron el mundo, poniendo fin a esta era. Era necesario levantar un tercer sol, y los dioses elegirían para esa tarea a Tlaloc, el dios de la lluvia. Rehicieron a la humanidad y esta vez era buena y servil. El mundo prosperó durante 364 años, pero transcurrido ese tiempo, Tezcatlipoca secuestró a la esposa de Tlaloc, Xochiquetzal, la diosa de la belleza y las flores, apartándola para siempre de su lado.
El dolor de Tlaloc era tan intenso que ya no podía cumplir con sus deberes como el nuevo sol, y así sucedió que una gran sequía cayó sobre el mundo. Los humanos imploraron desesperadamente por lluvia, pero no obtuvieron nada, y la agonía de Tlaloc llegó a ser tan insoportable que para cuando terminó la sequía, en lugar de agua, llovió fuego del cielo, arrasando una vez más con toda la tierra. En otras versiones, fue el dios del fuego, Xiuhtecuhtli, quien provocó este cataclismo. En cualquier caso, el mundo quedó cubierto de magma y cenizas, pero los dioses trabajaron duro para hacer que la tierra renaciera. Le llegó entonces el turno a Chalchiuhtlicue, la nueva esposa de Tlaloc, de convertirse en el nuevo sol, que ya sería el cuarto. Ella fue una deidad amorosa que cuidó con esmero de la nueva humanidad, pero una vez más, Tezcatlipoca surgió para arruinar esta era, y acosó constantemente a la diosa, acusándola de ser una hipócrita impía que solamente fingía bondad para ganarse la adoración de los humanos. Chalchiuhtlicue quedó tan destrozada tras siglos de acoso que acabó llorando sangre durante 52 años, provocando una terrible inundación que ahogó a todos en la tierra. A estos humanos los dioses los transformaron en peces para que pudieran sobrevivir, pero una vez más el mundo había quedado despoblado y sin sol. Los dioses se reunieron en la oscuridad para elegir un nuevo sol, el cual habría de sacrificarse saltando a una gigantesca hoguera. El dios de la soberbia, Tezcatl, se ofreció para alumbrar el mundo, pero el resto de dioses no estaban convencidos. Entonces repararon en un dios que no decía nada y trataba de pasar desapercibido. Se trataba de Nanahuatzin. Tenía el aspecto de un anciano enfermizo y su cuerpo estaba cubierto de llagas y tumores. Pero algo vieron en él que decidieron que sería el idóneo para ser sacrificado en la hoguera, y Nanahuatzin aceptó. Sin embargo, Tezcatl no quería echarse atrás, de modo que ambos se presentaron frente a la hoguera para inmolarse. El primero en saltar fue el dios de la soberbia, pero en el último instante se arrepintió. Así hasta 4 veces, hasta que al final Nanahuatzin se acercó modestamente, cerró los ojos y se echó al fuego sin pensarlo 2 veces. Avergonzado por la valentía de su compañero, el dios de la soberbia saltó al fuego detrás de él. Cuando se hubieron consumido en las llamas, los demás dioses esperaron hasta que amaneciera, y entonces vieron surgir desde el este al nuevo astro rey, que era Nanahuatzin, en adelante conocido como Tonatiuh. Tras él surgió Tezcatl, que ahora era la luna, pero era igual de brillante que el sol, tanto que los dioses se preguntaron si el calor de ambos no arrasaría de nuevo con la vida en el mundo, de modo que le lanzaron un conejo a la luna como si de un proyectil se tratase, para así herirle y que disminuyera su brillo, dejando una mancha oscura en su cara con la forma de un conejo. No obstante, poco a poco iban frenando su marcha sobre el cielo, por lo que los dioses tuvieron que sacrificar sus propias vidas para ofrecerse como una ofrenda de sangre que alimentara al sol. El dios del aire fue el elegido para llevar a cabo este sacrificio, y uno tras otros se fueron ofreciendo, todos excepto el dios Xolotl, quien corrió a esconderse primero entre el maíz, luego entre los magueyes y finalmente en el agua, transformándose en ajolote. Pero aún así lograron atraparle y sacrificarlo como a uno más. La luna permaneció inmóvil hasta que el sol se ocultó por el oeste, y solo entonces siguió su rumbo. Desde ese día, el sol alumbra el día y la luna ilumina la noche. Los nuevos humanos, que son la misma raza que habita la Tierra hasta el día de hoy, quedarían para siempre en deuda con los dioses. Y para evitar que los astros frenaran su marcha sobre el cielo, deberían ofrecerles regularmente sacrificios de sangre, pues de lo contrario, el mundo sería arrasado por un apocalíptico terremoto. Y ahí es donde termina el mito, aunque como dije al principio, hay otras tantas versiones del mismo. Una de ellas, por ejemplo, habla de Coatlicue, la diosa de la tierra, quien era la madre de los 4 primeros dioses mencionados, y de los Tzitzímitl, los demonios o estrellas malignas. Los Tzitzímitl decapitaron a Coatlicue estando ella aún embarazada de su último hijo, que sería Huitzilopochtli, el dios de la guerra.
pero este salió del vientre de su madre aún después de muerta y comenzó una guerra contra los Tzitzimitl. Al final logró decapitar a Coyolxauhqui, la diosa que lideraba a los Tzitzimitl, y usó su cabeza para crear la luna. Sin embargo, cada noche continúa comandando a las estrellas para intentar derrocar al sol, pero siempre son vencidos al amanecer.